Alas del alma desplegadas al viento. Primer invitado, digo, Miguel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Nora? ¿Bien? Bien, que Bueno. sé que es dramaturgo, director teatral y que ganaste un premio muy importante, muy importante en Sí. La Plata, ¿no es cierto? Estuvimos en la Fiesta Nacional del Teatro, representando provincia de Buenos Aires, con el espectáculo La Revoluta, y también, bueno, estuvimos dando función en el Teatro Municipal de Quilmes. Ahora te contaba, justo este fin de semana estuvimos en el Festival Vicente López, Festival de Teatro Vicente López. Así que nada, recorriendo con el espectáculo, un espectáculo que es relativamente nuevo. Nosotros estrenamos a fines del año pasado, septiembre más o menos del año pasado. ¿Dónde estrenan? ¿En La Plata? En La Plata, nosotros somos un grupo de teatro de La Plata que ya llevamos más de 20 años, el viejo almacén El Obrero, donde algunos compañeros se conocen de hace Sí. 30 años, ¿no? Sí, Teatro sí. juntos Sí, vos no los conocés en esa época por la edad que tenés, pero sí. No, pero más o menos, Hay claro. unos grupos muy asentados en La Plata. Bueno, claro, nosotros somos uno de esos grupos, ¿no? Un grupo bastante tradicional, con gente, en general los compañeros son más grandes que yo, pero... Y tenemos una sala, un espacio, es el viejo almacén El Obrero. Ahí en general desarrollamos nuestras producciones y también las de otros elencos de La Plata y espectáculos de La Plata. Y con este espectáculo, con La Revoluta, nos ha ido muy bien. Hemos ganado la fiesta regional, la fiesta provincial del teatro y hemos ido a la fiesta nacional. Y como te decía, hemos circulado ya por Quilmes, por Vicente López, y ahora Están en el extranjero. Estamos en el extranjero. Una de mis salas predilectas, como ustedes saben, primero porque programa muy bien, segundo porque Mariano Stolkiner, yo lo adoro, es un amante realmente del teatro y además un buen director. Bueno, Mariano Y tiene esa sala que es una preciosura. Sí, la sala es preciosa y él fue muy generoso con el espectáculo. Él lo vio en La Plata, le gustó nuestro espectáculo y dijo, bueno, vénganse. Nosotros ya habíamos igual planificado que queríamos mostrar. Somos un grupo que hace 20 años que está en La Plata. En general tenemos un público, es decir, tenemos el espectáculo y lo tenemos en cartel 1 año y medio más o menos en Que general. está bueno. Y sí, Está muy bueno. es algo que no siempre ocurre ni en La Plata ni siquiera acá en Capital, No, por eso te lo digo. Entonces, nada, como somos un grupo de ya mucho tiempo, tenemos en alguna medida un público que circula en nuestros espectáculos allá en La Plata, pero queríamos de alguna manera también mostrar lo que hacemos acá, en Buenos Aires, y teniendo en cuenta que hay un ida y vuelta, ¿no? Porque yo, por ejemplo, egresé acá en la EMAD de dramaturgia con Cartoon, entonces digamos... Cartoon, que es un amigo querido. Bueno, es genial, ¿no? Es lo más, Cartoon es lo más... Agradezco realmente a la educación pública que me permitió tenerlo a Cartoon, ¿no? Fue otro que se cayó en la educación pública. Claro, bueno, pero realmente no hay no hay en el país, creo, un mejor lugar para estudiar dramaturgia que en la EMAD, que es una escuela pública. Entonces es grandioso eso, y es grandioso también lo de Cartoon, ¿no? Que él tiene, creo yo, un compromiso con la educación pública y con la EMAD en particular. Es un ¿no? tipo fantástico. La verdad que y sí. además creo que si hay algo que me sorprende de él cuando él escribe es el manejo impresionante que tiene del idioma. Sus obras se destacan siempre por esos textos que enriquecen, porque cómo están construidas las frases, cómo el vocabulario que tiene, que es tan rico, ¿no? Sí, yo Aparte es un encanto de persona, como sí. persona es un personaje así. Sí, pero además creo que realmente es un actor central de nuestro teatro, ¿no? Sí. Yo me siento muy representado con él o con Ricardo Bartí. Son tipos que realmente expresan en algún lugar un ideario estético, expresan una cosmovisión del mundo y una cosmovisión teatral también muy particulares. Y creo que son como dos hitos fuertes en la tradición teatral argentina. Son Sí. dos autores muy importantes realmente. Yo creo que sí. Bueno, contanos un poco qué es La Revoluta para convencer a nuestra gente que es imprescindible que la vea. Bueno, La Revoluta es básicamente una farsa un poco delirante, en un tono de representación escénica del grotesco, de unos 5 personajes que en algún momento de la década del 70 quieren hacer una revolución, ¿no?
son de una logia un poco extravagante, que tiene sus antecedentes en la Revolución Francesa, la logia de los Cordeleros, y aparentemente tienen un plan maestro en el cual se concitan como dos hechos: la llegada al país del general López, que es un general como Perón, pero que no es Perón, y una estrafalaria máquina cuyo efecto desconocemos, pero parece ser un arma infalible, extraordinaria, que ellos tienen. Pero bueno, obviamente, ¿no? Uno ya intuye que las cosas empiezan a complicarse y que ese plan maestro que tienen delineado empieza a tener sus dificultades y a mostrar sus hilachas. Y en ese sentido, estos 5 personajes extravagantes que toman nombres, apodos de revolucionarios famosos, que viven en un sótano clandestino en el que rigen unas leyes muy raras, ¿no? Un mundo de son todos hombres, son misóginos, son homofóbicos, ¿no? Como gran parte de esa tradición de militancia también, ¿no? Digo, es un poco un espectáculo que sale también de una revisión de mi propia militancia, en la cual, no sé, uno participa también en un estado de ebullición en el que luego uno se replantea también, bueno, qué cosas cambian y cómo uno se ve obligado a reformularse, porque lo único que tenemos claro es que vivimos en una sociedad imposible, invivible, ¿no? Y que tiene que ser cambiada de alguna manera. Ahora, todo el tiempo uno se enfrenta al problema de cómo cambiarla y todos los días tenemos que inventar una respuesta nueva. Sí. De todas maneras, tiene, por más de lo invivible que es, tiene algunas cosas que son únicas y maravillosas. Sí, por supuesto. Que hacen que uno siga pensando en tratar de transformar para que esas cosas únicas y maravillosas, una sociedad que tiene la cantidad de teatros que tiene Buenos Aires, obvio, que hace teatro en todo el país, que además tiene una militancia que puede pasar lo que pasó el otro día con el tema de Santiago, con la movilización esa, como fue la del 2x1, que fue también maravilloso. Es decir, cuando la gente está acostumbrada a salir a la calle a defender sus derechos. Sí, sí. Y además el teatro, el rol que cumple el teatro en todo eso, ¿no? Bueno, en ese sentido yo me siento parte de una tradición, que es una tradición que ha caído en desgracia a partir de los años 80, 90, que es la tradición del teatro político. Yo me siento realmente parte de esa tradición. Hablábamos de Cartoon, y creo que Cartoon también está instalado en esa tradición. Y creo que hoy asistimos a hoy, pero hace ya, yo creo que coincidió con el signo de estos últimos 12 años, una recuperación del teatro político después de unos años 90 en lo que el teatro me parece que transitó por otros lugares. Absolutamente. Y hoy como la reafirmación de que se puede hacer un teatro político que no sea baja línea ni... No, pero vos fíjate el tema, además, todos los espectáculos que ha habido en el último año, que además a partir de rever nuestra historia, ¿no? Sí. Que espectáculos muy valiosos, Yo Encarnación Escurra, hay muchos espectáculos que tienen que ver, hay uno que tiene que ver con Vicente López y Planes, que hace lo cual nos enteramos que nunca se llamó así, y que además era un español que su sueño era volver a venir a hacer la América y volver a España, claro. Y lo trataron de espía. Bueno, es toda una cantidad de cosas. Los diálogos entre Alberdi y Sarmiento, que se están dando, esa contraposición de país tan interesante que se está dando acá también en el Caras y Caretas. O sea, hay una vuelta, como vos decís, sí, a que el teatro político no sea una mala palabra, ni sea una cuestión de partido político, sino que es necesario que haya teatro. Sí, pero incluso también algo del tono, ¿no? Es decir, creo que se puede hacer un teatro político divertido, extravagante, poético, delirante, sí, gracioso, ligero en algún sentido. Creo que no hay que ponerse necesariamente para hablar de política en un tono solemne o plomo. La solemnidad es inaguantable. Es inaguantable. Entonces, digamos, hay algo uno puede hablar de las cosas sin... además, creo que se ha hecho mal plantear, cosa que yo siempre digo, que por ejemplo voy a usar 2 ejemplos que uso siempre, que Shakespeare era para una élite y que Verdi y la ópera no, era exactamente lo contrario. Exactamente lo contrario. Shakespeare actuaba, como recuerdo siempre, para
para un público analfabeto y que la entrada tenía que ser roja para que la gente se diera cuenta que había sangre. Sí. Y tenía que matar mucha gente en escena porque era, digamos, la forma de conseguir que la gente fuera al teatro. Y cómo Shakespeare enlazaba además diversos públicos, Pero ¿no? Querés sí. aventura, tenés aventura, querés escena de amor, tenés escena de amor, Pero querés por poesía, tenés supuesto. poesía, querés acción, tenés acción. Y todo, y además con las sociedades sofisticadas y extrañas, como le gustaba a toda la gente de otros países, ¿viste? Sí, claro. De otros países, y todo eso estaba armado para un público. Y Verdi hacía lo mismo. Eso es un tema como interesante también, que a veces me parece que se olvida en la escena y que para mí también es muy pregnante, que es recordar al espectador, ¿no? Es decir, si el teatro existe en la medida en que se establece como un vínculo. Por eso Y si casi ese todos vínculo- los idiomas, salvo en castellano, se llama juego. Claro, se llama sí, sí, jugar sí. al teatro. Sí, sí. Precisamente por esto que vos estás diciendo, porque hay una necesidad de establecer ese vínculo, si no, no se da el milagro teatral. El hecho teatral no se produce si vos no haces el correlato con la gente. Bueno, un poco la idea que nos guía es desarmar un espectáculo que pueda entrar en vínculo, que pueda también hacer algunas líneas de tensión sobre lo que constituye nuestra historia, sobre lo que constituye la historia del movimiento popular, de las corrientes políticas transformadoras de la sociedad, pero hacerlo desde un lugar que es antisolemne y por lo tanto antipedagógico y anti... porque es como muy subestimatorio del espectador también, ponerse en un lugar donde diciendo, bueno, acá te voy a contar enseñar 5 o algo. 6 verdades, ¿no? Como si uno las tuviera, y en realidad uno está en crisis permanente en la medida en que uno pone en juego su propia inteligencia, ¿no? Porque la Sí. inteligencia es reverse todo el tiempo. Pero también. claro. Nosotros hay un espectáculo sobre la historia del peronismo que si ven te lo recomiendo, que es Los días más felices, Ajá. que mezcla, y además mezcla todo lo que nos pasó en todo este tiempo como sociedad, pero también con canciones, con humor, acercándose a los temas más trágicos igual, y además contando los hechos como se los cuenta una familia a sus hijos, ¿viste? Ujú. Que ni siquiera con una cosa cronológica, un poco de una cosa, otro poco de otra, y eso lo hace muy afectivo, ¿viste? Como que puede llegar a la gente fácilmente para que comprenda. Sí, sí, sin duda. Y eso es bueno. Es Sí, muy y además bueno. creo que el teatro también tiene algo que a veces no se como aborda lo suficiente, que es, a veces se piensa más en términos de sentido que de experiencia. Y hay algo del orden de la experiencia, que es estar, ir a un lugar, ¿no? Y sentarse, y divertirse, y reírse, y participar de una experiencia a trasmano de ciertas lógicas sociales, ¿no? Que tienden a encerrarnos en nuestras casas, que tienden a hacer uso de una serie de diversiones, digamos, de la esfera de lo privado. Esto es como Sí. recomponer la esfera de lo público, de lo social, ¿no? de lo común, de estar con el otro. Y esa es una dimensión siempre de fiesta, de alegría, de júbilo. Me parece que ese sector del teatro debemos como siempre tenerlo muy presente, más que la idea de un teatro como culto, muy sofisticado, que se pone un poco plomo y aburrido. Yo creo que es más fácil es contarle cosas a la gente desde un lugar accesible donde se pueda divertir con uno sobre las cosas. Y además, yo comparto con vos lo riesgoso que es que tratar todo el tiempo que la gente se quede en su casa para divertirse. Primero porque lo bueno es estar con otros, que eso es muy interesante, pero aparte porque se está generando cada vez más un fenómeno que supongo que a vos también te debe preocupar, y es que los chicos fundamentalmente, gracias a todo esto, no tienen claro qué es la realidad y qué es la ficción. Y esto puede llegar a ser peligroso, puede llevarlos a pensar que como en los juegos, eso que hacen, matar es lo que el gana el que mata, pueden llegar a tener eso como algo importante de sus vidas. Y me preocupa porque cuando yo era chica, que lo único que había era el cine o el teatro,
siempre era lo de fuera de la casa, la ficción. Claro, sí, Era sí. muy claro, no había esta cosa tan mezclada, ¿no? Entre tener la propia página de Facebook y estar todo el tiempo conectado con otro espacio sin salir de tu computadora. Sí, la ficción es un territorio incluso muy cuestionado desde el propio teatro, en la medida en que el teatro, llamaríamos el teatro postdramático, las corrientes que aparecen a partir de los 70, etcétera, muchas veces problematizan esta idea de la ficción. Y para mí al contrario, la ficción es un territorio a proteger, porque es una construcción de la convención humana muy compleja. Pero claro. Uno porque la conoce y está habituado, pero es de lo más extraordinario la idea de construir alteridades, mundos posibles, ¿no? Diversas situaciones que en realidad pueden jugarlo todo sin costo, ¿no? Es decir, ahí sabemos que no estamos sobre el terreno de lo real, que podemos, a ver, que es más difícil producir daño, y entonces nos permitimos cosas para de algún modo pensar la realidad, porque como dice Woody Allen, la realidad es la referencia última de todo, es el único lugar donde me puedo comer un bife, dice, ¿no? Es decir, podemos hablar de un montón de ficción, pero a la larga si te querés comer un bife tenés que ir a la realidad. Pero es importante, a mí el tema de la ficción, y sobre todo eso de tenerlo claro, el mundo de la ficción, que se construye si vos das todo masticado, la ficción no puede existir, y eso no hace bien. Sí, y la ficción es tanto más interesante cuanto más fricciona contra lo real. Claro. ¿No? Y ahí se produce una alteridad, una posibilidad y también una comprensión de que lo real no es lo único, ¿no? Que lo real es una construcción histórica. Discúlpeme, estoy muy cebado, me comí una pizza, estaba leyendo Bourdieu, ¿no? Y vengo cebado con las estructuras lógicas de cómo se construye la dominación, así que estoy reservado. Sí, pero es cierto, pero si vos tenés a la gente que nunca lee, pues la lectura realmente, ahí es donde uno construye un mundo. Vos te imaginas todos los personajes, todo completo, ves el agua, ves todo. Y vos a la gente, en lugar de eso, le das todas cosas que están construidas desde vos, desde la escuela le llega a lo más interior. Y bueno, si algo lo podés manejar después. Fácil. Sí. Yo creo que estamos en un momento donde hay que defender, digamos, esta convención hermosa que ha creado el hombre, que es la ficción. Yo estoy convencida. Tenemos que producir mucha ficción. Ay, sí. Y tenemos que producir una ficción que dialogue contra lo real de alguna manera, ¿no? Y que permita ver como diversas posibilidades de lo real, porque, y vuelvo, perdónenme, pero venía leyendo, estaba muy cebado. Con esto que las lógicas de dominación lo que tienen habitualmente es que no se perciben como tales, es decir, no son transparentes. Están como encausadas en un conjunto de cosas que normalizamos y creemos que son naturales y en realidad no lo son. Algo como el procedimiento bresquiano, ¿no? De desnaturalizar a través de la distancia o del extrañamiento. Bueno, creo que producir ficciones que colisionen contra lo real de alguna manera desnaturalizan estas estructuras que tenemos en la realidad y demás. Y si eso lo hacemos, insisto, desde un lugar más divertido, menos solemne, con mucha teatralidad, con mucha convención, con mucho juego, creo que ahí el diálogo con el espectador es más rico, más nutritivo y el espectador proyecta más sobre el espectáculo. Sí. Yo creo que el espectador construye el espectáculo. Cuando voy a ver un espectáculo y estoy muy cebado y muy contento y me encantó lo que vi, cuando salgo del teatro digo, qué bien que estuve hoy. Sí. Ok. Sí. El espectáculo hace mucho, pero yo hago la otra parte. ¿No te pasó alguna vez que salís de ver un espectáculo, ver una cosa que salís como levitando? Sí, yo... Bueno, eso es la Una vez, felicidad. uno de los espectáculos más hermosos que vi lo vi en la Ciudad de La Plata. Últimas cosas, el Pollo Canevaro, aprovecho para mencionarlo. Y salí de la sala, yo estaba emocionadísimo. Y vengo una tradición muy de barrio, ¿viste? Donde los hombres no lloramos, esas cosas. Entonces le di medio la mano a él, no lo conocí en ese momento, tratando de que no se me note que estaba muy emocionado. Y salí a la calle, era invierno, yo vestía un sobretodo negro que me quedaba realmente muy bien. E iba caminando por la calle y veía los árboles, las casas, los autos y era como si lo entendiera todo. Era como si de golpe el mundo, lo trivial del mundo se me hubiera revelado de una manera trascendente, ¿no? Es epifánico. Vos decís, pero Diego, vos sos materialista, no crees en esas cosas. Y yo no creo, pero la verdad, ¿qué te pasa? ¿No? Es decir, salís como... Bueno, yo
tengo una frase, porque yo creo que uno, yo no estoy en contra de la edad, yo creo que la edad es una cosa disfrutable, muy disfrutable. Y cuando mi hija estaba en esas, a fines del secundario, esas reuniones que se hacen en el colegio para ver la orientación vocacional y todo, entonces las otras mamás estaban muy preocupadas y hablaban de sí mismas y del tema de la edad y de esto. Y cuando me llegó el turno a mí, yo dije, discúlpenme, pero para mí, a esta edad, los jacarandás son mucho más azules. Porque es una cuestión de, no sé, de que la madurez te quita un montón de ansiedades, con la cual vos podés disfrutar mucho mejor todo lo que te rodea, ¿no? Sí, sí, sin duda, sí. Es como, viste, aprovechar todo. Eso es lo que pasa. Bueno, la verdad es que ha sido una de esas charlas maravillosas que sí, perdonen, pero a mí me combordié, me parece pero que me pareció lindísimo, fue una charla preciosa, bueno. Que te agradezco muchísimo. Bueno, ustedes. Bueno, y voy a ver si el sábado puedo ir a ver tu espectáculo porque tengo mucha curiosidad por Estaríamos encantados de que vengas vos, de que vengan todos los oyentes. Estamos los sábados a las 23 horas en el extranjero. Que queda exactamente en Gallo y... No, es Valentín Alsina. Valentín Gómez, perdóname. Si yo encima... Valentín claro, no soy de Gómez Buenos y Aires. Gallo, para que la gente se acuerde bien. Sí, sábado a las 23 horas, La Revoluta. Sí. Y nada, realmente esperamos que vengan. Yo creo que el espectáculo es disfrutable, que les va a gustar. Es medio vago, así. No. Yo lo voy a ver. Nos divertimos, nos reímos juntos. Sí, yo lo voy a ir a ver. Dale, de una, me encantaría, me encantaría. Sí, voy a ir. Lo que pasa es que estos días estuve muy cansada y realmente lo de Santiago es una cosa que me puso muy mal, me entristecí mucho y a veces luchar contra la tristeza tiene su costo. Bueno, pero justamente yo creo que ahí defiendo mucho el espectáculo. Es un espectáculo que tiene una visión difícil sobre nuestra experiencia, los que participamos de una tradición de lo que llamaríamos el campo popular, ¿no? o transformadora de la sociedad. Es como muy irónico y muy ácido con nuestra propia tradición, pero al mismo tiempo es muy divertido y yo creo que te carga la pila para volver a... No te permite ser vencido por la desazón y por la tristeza. No, a mí no, olvídate que Dale, bueno, no me genial, vence nadie. genial. Pero a veces tengo alguna recaída, por lo menos me lo puedo permitir, algo me puedo permitir. Venite y te vas a reír, eso te lo garantizo. Bueno, perfecto. Bueno, Diego, muchísimas gracias por estar aquí. Diego ustedes. Miguel, autor y director de La Revoluta, recientemente premiada en La Plata. Así que fue un gusto tenerlo acá y vamos a ir todos en masa a verlo el sábado, a ver La Revoluta. En un ratito volvemos con Periodismo en Emergencia. No se vayan. Con las alas del alma desplegadas al viento.